Ya no me voy a acostar contigo. Acéptalo, dijo mi esposa. Yo no lo acepté. Meses después. 3:00 de la madrugada, de pie en nuestra sala de estar. Y mi esposa acaba de destruir 10 años de matrimonio con una sola frase. No preguntó, no se disculpó. Ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo que había terminado de acostarse conmigo. Y que yo tenía que lidiar con ello. Lo loco es que no estoy llorando, ni gritando, ni rogándole que lo reconsidere. En lugar de eso, algo helado encaja en su lugar dentro de mi pecho. Y me doy cuenta de que he estado esperando este momento, sin saberlo. Esta no es una historia sobre luchar por amor, o sobre segundas oportunidades. Se trata de lo que sucede cuando un hombre deja de ser un tonto, y comienza a ser peligroso. Se suponía que la casa en Greenwood sería nuestro mayor logro. Lauren y yo compramos este lugar hace 6 años. Cuando todavía fingíamos ser la pareja perfecta de los suburbios. Una cerca blanca, un césped inmaculado que yo cortaba cada sábado por la mañana. Pagos de hipoteca que liquidábamos antes de tiempo, porque ambos ganábamos buen dinero. Y queríamos demostrar que éramos adultos responsables. Soy el gerente del departamento de servicio en Premier Auto Group, la red de concesionarios más grande del área metropolitana de Denver. Y Lauren dirige recursos humanos para Techvision Solutions. Una de esas empresas de informática que brotaron como maleza, después del auge tecnológico. En el papel, parecíamos ganadores. 2 buenos salarios, sin hijos que complicaran las cosas. Una casa que aumentaba su valor cada trimestre. Pero estando aquí ahora, mirando el interior decorado profesionalmente, que nos costó $40,000, y que de alguna manera todavía se siente estéril y frío. Me di cuenta de que dejamos de ser pareja hace unos 8 meses. Y simplemente olvidamos hacerlo oficial. Las señales estaban ahí, si me hubiera molestado en mirar. Lauren empezó a trabajar hasta tarde, 3-4 noches a la semana. Viajes de negocios a San Francisco, Seattle, Austin. Siempre convenientemente programados durante los fines de semana. Dejó de preguntar por mi día, dejó de reírse de mis bromas, dejó de tocarme. A menos que fuera absolutamente necesario para mantener la ilusión de que seguíamos casados. Nuestro dormitorio se convirtió en una zona desmilitarizada, donde cada uno reclamaba su lado del colchón tamaño king. Y fingíamos que la otra persona no existía. El sexo se convirtió en algo que pasaba quizás una vez al mes, mecánico y sin alegría. Como si ambos estuviéramos marcando una casilla en una lista invisible de tareas matrimoniales. Me decía a mí mismo que era estrés, que su trabajo era exigente, que superaríamos esta mala racha. Igual que habíamos superado otras. Pero en el fondo, en ese lugar donde conoces la verdad, incluso cuando te mientes a ti mismo. Sabía que algo había cambiado fundamentalmente. La conversación que lo cambió todo, ocurrió un martes por la noche, a finales de septiembre. Nada dramático condujo a ella. Ninguna pelea a gritos, ni evidencia descubierta. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6:30, cansado de lidiar con un cliente furioso. Que de alguna manera había logrado arruinar su transmisión. Después de ignorar específicamente cada luz de advertencia en su tablero, durante 3 meses seguidos. Lauren estaba en la cocina. De pie junto a la encimera de granito que habíamos tardado 2 fines de semana en elegir. Porque ella quería que todo fuera perfecto. Bebía vino blanco en una de nuestras copas de cristal de la boda, todavía con su ropa de trabajo. Ese elegante traje gris que la hacía parecer capaz de despedir a alguien, sin perder el paso. No me miró cuando entré. Simplemente tomó otro sorbo de vino, y lo soltó. Jack. Necesito que entiendas algo. Ya no me voy a acostar contigo. He terminado con esa parte de nuestra relación. Tienes que lidiar con ello. No dijo, creo que deberíamos hablar de nuestro matrimonio. No dijo, no soy feliz. Ni siquiera dijo, quiero el divorcio. Solo un frío anuncio corporativo.
pronunciado con el mismo tono que probablemente usaba para decirle a los empleados que estaban despedidos. Sin emoción, sin espacio para discutir, sin ningún reconocimiento de que estaba, esencialmente, terminando nuestro matrimonio con una sola frase. Ella esperaba que yo discutiera, que le rogara, que le preguntara qué había hecho mal. Podía verlo en su postura, en esa ligera tensión en sus hombros. Como si se preparara para el impacto. Pero no le di la satisfacción. Me quedé allí parado por unos 10 segundos, sintiendo como algo encajaba en mi pecho. Como una cerradura cerrándose. Luego asentí una vez, me di la vuelta, y subí las escaleras hacia nuestra habitación. La escuché exhalar a mis espaldas, probablemente con alivio de que yo no fuera a montar una escena. Hice una maleta con lo esencial, ropa para una semana, artículos de aseo, mi laptop. Y los documentos importantes que guardaba en el cajón de mi escritorio. Tomé las llaves de mi auto, mi billetera. Y el álbum de fotos de mis padres que estaba en mi mesa de noche. Dejé las fotos de la boda, las instantáneas de las vacaciones. Y toda la evidencia cuidadosamente seleccionada de nuestra supuesta vida feliz juntos. Puse las llaves de la casa sobre la cómoda del dormitorio. Volví a bajar pasando por delante de Lauren, quien ahora estaba sentada a la mesa de la cocina. Luciendo vagamente sorprendida, y salí por la puerta principal, sin decir una palabra más. Conduje hasta la casa de mi amigo Carson, en Lakewood. Habíamos trabajado juntos en el concesionario durante 8 años. Antes de que él se fuera a la competencia. Y siempre había sido el tipo de amigo que no hacía preguntas estúpidas. Cuando te presentabas en su puerta a las 7:00 de la noche. Con todo lo que tenías en una bolsa de lona. Él echó un vistazo a mi rostro, me entregó una cerveza, y me mostró la habitación de invitados. Esa noche, no me quedé despierto llorando por mi matrimonio fallido. Ni preguntándome dónde salieron mal las cosas. En su lugar, me senté a la mesa de la cocina de Carson, con mi laptop. Y revisé metódicamente cada cuenta conjunta, cada activo compartido. Y cada pieza de información financiera a la que tenía acceso. Documenté todo, hice hojas de cálculo, tomé capturas de pantalla. Para las 3:00 de la madrugada, tenía una imagen completa de nuestra situación financiera. Y ya había transferido mis ahorros personales a una cuenta separada. A la cual Lauren no tenía acceso. Establecí límites de gasto en todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas. No estaba siendo emocional, ni vengativo. Estaba siendo práctico. A la mañana siguiente, llamé a Michael Reed. Todos en Denver que han pasado por un divorcio feo, conocen el nombre de Michael. Es el abogado que contratas cuando quieres ganar, no cuando quieres ser justo o amistoso. Su oficina está en el centro de Denver, en una de esas torres de cristal intimidantes. Donde las tarifas por hora comienzan en $500 y de ahí suben. No me importó el costo. Esta era una inversión para mi futuro. Y, a diferencia de mi matrimonio, era una que sabía que pagaría dividendos. La secretaria de Michael me dio una cita para esa misma tarde. Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. Sobre lo en serio que tomaban a los clientes nuevos que llamaban sonando tranquilos y decididos. En lugar de histéricos y desesperados. Michael Reed luce exactamente como esperarías que luciera un exitoso abogado de divorcios. A mediados de sus 50 años, traje perfectamente a la medida. Cabello gris que probablemente cuesta $200 mantener. Y unos ojos que han visto cada truco sucio, y cada mentira desesperada imaginable. Estrechó mi mano con un agarre firme, pero no agresivo. Señaló la silla de cuero frente a su enorme escritorio. Y me pidió que le contara qué me traía por allí. Se lo expuse todo en unos 5 minutos. Sin desvíos emocionales, solo los hechos. Mi esposa anunció que la parte física de nuestro matrimonio había terminado. Sin discusión, sin sugerencias de terapia, solo una decisión unilateral. Me fui esa misma noche. Habíamos estado casados por 10 años, juntos por 12. Sin hijos, gracias a Dios.
Casa a nombre de ambos, cuentas conjuntas, todo el paquete del sueño de los suburbios. Michael escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales en una libreta legal. Cuando terminé, se reclinó en su silla, y me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Tienen un acuerdo prenupcial? Sí lo teníamos. Lauren y yo habíamos firmado uno antes de casarnos. En aquella época cuando éramos jóvenes y optimistas. Y pensábamos que estábamos siendo inteligentes y prácticos. Su padre había insistido en ello, la verdad. Porque él mismo había pasado por un divorcio complicado, y no confiaba en nadie. En ese momento, Lauren lo había firmado sin leer realmente los detalles. Porque estaba segura de que ella siempre sería quien tuviera el control, la que ganaría más dinero. La que tomaría las decisiones. El acuerdo tenía disposiciones estándar sobre la división de bienes. Pero también tenía una cláusula particular en la que su padre había insistido. Una cláusula que ahora parecía casi profética. Si cualquiera de las partes podía probar una infidelidad, el cónyuge infiel perdía su derecho a la mayoría de los bienes conyugales adquiridos durante el matrimonio. En ese momento, ambos nos reímos de ello, considerándolo innecesario. Estábamos enamorados. Nunca seríamos infieles. Ese tipo de cosas le pasaba a otras personas, no a nosotros. Michael leyó el acuerdo prenupcial. Con la cuidadosa atención de un cirujano examinando una radiografía. Cuando llegó a la cláusula de infidelidad, vi que la comisura de su boca tembló. En lo que podría haber sido una sonrisa. Si fuera el tipo de persona que muestra emociones frente a sus clientes. Me miró con esos calculadores ojos grises, y me hizo la pregunta de seguimiento obvia. ¿Tiene alguna razón para creer que su esposa le ha sido infiel? Todavía no tenía pruebas, pero tenía sospechas, que rápidamente se estaban convirtiendo en certeza. Las noches hasta tarde, los viajes de fin de semana. La forma en que había empezado a vestirse diferente, prestando más atención a su apariencia. Pero menos atención a mí, el nuevo hábito de contestar llamadas telefónicas en otra habitación. Los cambios de contraseña en su teléfono y laptop. La distancia emocional, que se sentía menos como depresión. Y más como alguien cuya atención se había desviado hacia un objetivo diferente. Le dije a Michael que sospechaba, pero que aún no podía probar nada. Él asintió lentamente, juntó las yemas de sus dedos. Y me dio el tipo de consejo que haría que a un consejero matrimonial le diera un infarto, entonces. Le sugiero que encuentre pruebas. Antes de que presentemos cualquier documento. Si ella está engañándolo, y podemos documentarlo. Este divorcio será rápido, limpio, y muy a su favor. Si no lo está, o si no podemos probarlo. Las cosas se volverán más complicadas, y más caras. Tómese un tiempo. Sea inteligente. Y haga lo que haga, no la confronte, ni revele sus cartas, hasta que estemos listos para actuar. Salí de la oficina de Michael con un acuerdo de representación firmado. Una sesión de estrategia programada para la semana siguiente, y una misión. Necesitaba evidencia, y la necesitaba rápido. Antes de que Lauren se diera cuenta de que yo no iba a regresar, con el rabo entre las piernas. Rogando por otra oportunidad. Lo hermoso de las personas que se creen más inteligentes que los demás. Es que se vuelven descuidadas. Lauren siempre se había considerado la inteligente de nuestra relación. Yo solo era el gerente del concesionario de autos, el tipo que lidiaba con mecánicos. Clientes e inventario. Ella tenía el trabajo corporativo elegante, el gran salario, el título impresionante. Ella pensaba que eso la hacía superior, la hacía intocable. Estaba a punto de aprender una lección muy cara, sobre subestimar a las personas. Regresé a la casa 2 días después, cuando sabía que Lauren estaría en el trabajo. Todavía tenía mis llaves. No se había molestado en cambiar las cerraduras todavía, probablemente porque asumió que, eventualmente, volvería arrastrándome. La casa se sentía diferente ahora, menos como un hogar. Y más como la escena de un crimen que yo estaba investigando.
No estaba allí para regodearme en los recuerdos, ni para dudar de mi decisión. Estaba allí para reunir información. La vieja MacBook de Lauren todavía estaba en la oficina de la casa. La misma que había reemplazado hace 6 meses por un modelo más nuevo del trabajo. Pero que no se había molestado en borrar. Porque simplemente movió todos sus archivos importantes a la nube. Y olvidó que la máquina vieja existía. Ese tipo de descuido era exactamente con lo que yo contaba. La laptop todavía tenía abierta la sesión de su Apple ID. Lo que significaba que tenía acceso a su cuenta de iCloud, sus mensajes, sus fotos. Todo lo que ella creía que era privado y seguro. Lo que encontré en las siguientes 2 horas, habría sido devastador. Si todavía me importara nuestro matrimonio. Cadenas de correos electrónicos, que se remontaban a 8 meses atrás. Con alguien llamado Evan Collins. Reservas de hotel en Boulder, Breckenridge, e incluso un fin de semana en Aspen. Que ella me había dicho que era una conferencia obligatoria de recursos humanos. Mensajes de texto que dejaban muy claro que esto no era una aventura emocional. O un error de una sola vez. Esto era calculado, continuo, y estaba exhaustivamente documentado. Gracias a la aparente creencia de Lauren, de que el almacenamiento en la nube era, de alguna manera, anónimo e invisible. Evan Collins resultó ser un consultor de gestión. Uno de esos tipos a los que se les pagan cantidades obscenas de dinero para decirle a las empresas cosas que ya saben. Pero empaquetadas en presentaciones de PowerPoint, llenas de palabras corporativas de moda. De 40 años, divorciado 2 veces según su presencia en redes sociales, perpetuamente bronceado. Y en forma de una manera que sugiere un entrenador personal. O una obsesión poco saludable con el CrossFit. Su perfil de LinkedIn lo hacía parecer una historia de éxito. Sus mensajes de texto a mi esposa lo hacían parecer un asqueroso manipulador. Que disfrutaba la emoción de una aventura. Pero que desaparecería en el momento en que las cosas se complicaran. Leer sus conversaciones fue como ver una clase magistral de engaño mutuo. Lauren hablaba de mí como si yo fuera una especie de accesorio conveniente. Una billetera que pagaba la hipoteca, mientras ella exploraba sus verdaderos sentimientos. Evan jugaba el papel del confidente comprensivo, diciéndole que ella merecía ser feliz. Que no debía conformarse, que la verdadera pasión valía cualquier riesgo. Los mensajes que más dolieron, ni siquiera fueron los sexuales, aunque había muchos de esos. Fue el desprecio casual, las bromas a mis expensas. La forma en que ella describía nuestro matrimonio. Como si fuera una sentencia de prisión de la que finalmente había descubierto cómo escapar. Un mensaje en particular se me quedó grabado. Lauren le había escrito a Evan, después de uno de nuestros raros intentos de intimidad. Describiéndolo como mecánico y deprimente. Como ver a alguien hacer los movimientos de algo que recuerdan que alguna vez importó. Evan había respondido con alguna basura. Sobre cómo ella había descubierto lo que se sentía tener una conexión real. Y que no podía volver a fingir. Ninguno de los dos pareció considerar que, tal vez, la razón por la que nuestro matrimonio se había vuelto mecánico era porque ella ya se había desconectado emocionalmente. Y me estaba comparando con su emocionante nuevo amante. No me permití ponerme emocional. No podía darme ese lujo. En su lugar, documenté metódicamente todo, capturas de pantalla de cada mensaje incriminatorio. Copias de reservaciones de hotel. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes y hoteles boutique. Los cuales Lauren había afirmado que eran gastos de trabajo. Hice copias de seguridad de todo en 3 discos duros separados. Y en una cuenta segura en la nube a la que ella no tenía acceso. Para cuando salí de la casa esa tarde, tenía suficiente evidencia para probar la infidelidad. Más allá de toda duda razonable. También tenía algo más valioso que las pruebas. Tenía una línea de tiempo que mostraba que Lauren había estado planeando esta aventura durante meses. Me había mentido repetidamente en la cara, y se había burlado activamente de mí con su amante.
mientras seguía disfrutando de la seguridad financiera que nuestro matrimonio proporcionaba. Michael Reed revisó mi evidencia durante nuestra siguiente reunión, y, de hecho, esbozó una sonrisa. Algo que me dio la impresión de que no sucedía a menudo en su línea de trabajo. Esparció las impresiones sobre su mesa de conferencias. Como un jugador de póker mostrando una escalera real, y me dijo que teníamos un caso hermético. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial se sostendría en los tribunales. Especialmente dada la línea de tiempo documentada, y la forma en que Lauren, esencialmente, había abandonado el matrimonio, mientras continuaba beneficiándose de nuestros activos compartidos. El consejo de Michael fue directo: esperar el momento adecuado, presentar los documentos. Y estar preparado para que Lauren explotara, cuando se diera cuenta de que había sido superada. Ella te va a acusar de invasión a la privacidad, advirtió Michael. Dirá que no tenías derecho a acceder a sus mensajes o documentos. Pero aquí está el detalle. Esa laptop estaba en la casa que compartían. Y Colorado tiene leyes específicas sobre bienes conyugales, y la expectativa razonable de privacidad. Además, el acuerdo prenupcial tiene una cláusula sobre la divulgación total de activos y de actividades que podrían afectar el matrimonio. En el momento en que ella empezó a mentir sobre su paradero y a usar fondos conjuntos para financiar su aventura, violó esa cláusula. Estamos en terreno legal sólido. Le pregunté a Michael cómo quería proceder. Me sugirió que le diéramos otra semana o dos, para dejar que Lauren pensara que se había salido con la suya, tras su declaración de independencia. Y que yo era demasiado débil, o estaba demasiado confundido, como para hacer algo al respecto. Las personas cometen sus mayores errores cuando creen que han ganado, cuando bajan la guardia. Y empiezan a actuar como si las consecuencias no existieran. Confié en los instintos de Michael. Él había estado haciendo esto durante 25 años. Y tenía una tasa de victorias con la que otros abogados solo podían soñar. Si él decía, espera, yo esperaría. Lauren me llamó 4 días después, no para disculparse, ni para sugerir terapia, sino para proponer lo que ella llamó, un arreglo maduro. Quería reunirse a tomar un café en un lugar del centro de Denver, territorio neutral, donde pudiéramos hablar como adultos sobre nuestra situación. Acepté de inmediato, manteniendo mi voz tranquila y neutral, sin darle ninguna indicación de que yo estaba jugando un juego completamente diferente al que ella creía que estábamos jugando. Cuando llegué a la cafetería, Lauren ya estaba allí, luciendo impecable y segura en uno de sus trajes ejecutivos, sentada en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, como si estuviera conduciendo una negociación de negocios. Empezó con cortesías, preguntándome cómo estaba, dónde me estaba quedando, y si me las estaba arreglando bien sin ella. Di respuestas vagas, interpreté el papel del marido confundido, que no estaba muy seguro de cómo manejar esta nueva realidad. Eso pareció relajarla. Se reclinó en su silla, tomó un sorbo de su café con leche y expuso su visión para nuestro futuro. Quería lo que ella llamaba un matrimonio abierto. Seguiríamos casados legalmente, por los beneficios fiscales y de seguros. Seguiríamos siendo copropietarios de la casa. Y presentaríamos un frente unido ante nuestros amigos y familias. Pero cada uno tendría la libertad de buscar otras relaciones, de explorar nuestras necesidades, de vivir vidas auténticas, sin las limitaciones de la monogamia tradicional. La audacia de esto era casi impresionante. Quería quedarse con todos los beneficios de estar casada conmigo, mi ingreso, la casa, la respetabilidad social, mientras tenía total libertad para continuar su aventura con Evan. O con cualquier otra persona que eligiera. Y presentó esto como si fuera una especie de arreglo progresivo e iluminado, que ambos deberíamos celebrar. Habló sobre la madurez emocional, la comunicación honesta, y el respeto por los límites del otro. Ni una sola vez reconoció que ella ya había estado haciendo exactamente lo que quería, sin mi conocimiento, o consentimiento.
Nunca se disculpó por las mentiras, ni por la traición. Ni por los meses de tratarme como a un compañero de cuarto inconveniente. Simplemente se sentó allí, segura y elocuente, explicando por qué yo debería estar agradecido por su honestidad. Y abrazar este nuevo capítulo en nuestra relación. Escuché todo el discurso sin interrumpir. Asentí de vez en cuando, hice un par de preguntas para aclarar puntos. E incluso agregué algunas pausas pensativas, como si estuviera considerando seriamente su propuesta. Cuando terminó, le dije que necesitaba algo de tiempo para pensarlo, que era una decisión grande. Y que quería asegurarme de abordarla de manera racional, en lugar de emocional. Eso era exactamente lo que ella quería escuchar. Estiró el brazo sobre la mesa, y me apretó la mano. Me dijo que estaba orgullosa de lo maduro que yo estaba siendo. Que se había preocupado de que yo reaccionara mal. Pero que estaba demostrando ser mucho más evolucionado de lo que ella creía. La dejé tener ese momento de triunfo. Incluso logré esbozar una pequeña sonrisa triste, que sugería que yo estaba luchando. Pero que intentaba ser un apoyo. Ella salió de esa cafetería pensando que había ganado, pensando que me había maniobrado con éxito. Para que yo aceptara una situación en la que ella obtenía todo lo que quería. Y yo me convertía en el marido comprensivo y complaciente, que se hacía a un lado. Mientras ella vivía su mejor vida. Lo que ella no sabía era que Michael Reed tenía los papeles de divorcio listos para presentar. Que teníamos una estrategia trazada hasta el más mínimo detalle. Y que su engreída confianza estaba a punto de costarle todo lo que pensaba que había asegurado tan inteligentemente. Michael y yo elegimos nuestro momento con cuidado. Lauren tenía una gran presentación en el trabajo. Una revisión trimestral en la que estaría proponiendo una nueva iniciativa de recursos humanos. Ante el equipo ejecutivo, y varios miembros de la junta directiva. Michael organizó que un notificador entregara los papeles de divorcio en su oficina. Exactamente a las 10:30 de la mañana, justo cuando ella estaría en medio de su presentación. Fue calculado, brutal, y exactamente lo que ella merecía. Los documentos incluían copias de los mensajes de texto, de las reservas de hotel. De la línea de tiempo de su aventura. Y una clara invocación a la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. No estábamos pidiendo un divorcio. Estábamos acabando con su cuento de hadas con un mazo legal. Según el informe del notificador, el cual Michael insistió en obtener. Porque disfrutaba la minuciosidad. El rostro de Lauren palideció cuando se dio cuenta de lo que le estaban entregando. Trató de mantener la compostura, le dijo a la sala que necesitaba 5 minutos. Y abandonó su propia presentación, para leer los documentos en el pasillo. El notificador esperó para confirmar que ella había entendido lo que acababa de recibir. Y luego se fue, mientras Lauren seguía de pie allí, con los papeles temblando en sus manos. En menos de una hora, tenía 3 llamadas perdidas de ella, luego 5. Y luego una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos, que pasaron de estar confundidos a enojados, y luego a desesperados, en el lapso de 30 minutos. No respondía a ninguno de ellos. Michael había sido claro. Nada de contacto, ni explicaciones, ni interacción de ningún tipo. Cada palabra que yo le dijera en este punto, podría ser usada en la corte. Y ya habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir, a través de documentos legales. Que entrara en pánico. Que llamara a Evan, y se diera cuenta de que él no iba a cabalgar a su rescate. Que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Y que tratar a las personas como accesorios desechables, viene con un precio. Ella se presentó en la casa de Carson esa noche. No sé cómo descubrió que me estaba quedando allí. Probablemente llamó a todos los que ambos conocíamos, hasta que alguien cometió un error. Pero estaba en la puerta a las 9:00. Sin parecerse en nada a la serena ejecutiva de recursos humanos. Que había propuesto su idea de matrimonio abierto una semana antes. Su maquillaje estaba corrido. Su cabello era un desastre. Y tenía esa energía desesperada de alguien que, recién se ha dado cuenta,
De que hizo un cálculo muy equivocado. Carson abrió la puerta, la miró por un segundo, y me llamó sin dejarla pasar. Me acerqué al umbral, pero no la invité a entrar. Jack. Tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes simplemente entregarme los papeles del divorcio en el trabajo. Frente a mis colegas. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi reputación? La ironía de que ella se preocupara por su reputación. Mientras enfrentaba las pruebas de una aventura de 8 meses, no me pasó desapercibida. Pero mantuve mi expresión neutral. Ella intentó todo lo que había en su manual de manipulación emocional. Primero vino la ira. ¿Cómo me atrevía a humillarla? Me iba a arrepentir de esto. Yo estaba siendo vengativo y cruel. Cuando eso no funcionó, pasó a las lágrimas, explicando que la aventura no significaba nada. Que yo todavía le importaba, que podríamos superar esto, si tan solo le daba una oportunidad. Cuando seguí sin responder, pasó a negociar, ofreciendo terminar las cosas con Evan de inmediato. Ir a terapia, y hacer lo que fuera necesario, para arreglar las cosas. La dejé pasar por todas las etapas del pánico y la negación. Luego saqué mi teléfono, y le mostré las impresiones que había traído conmigo. Las capturas de pantalla de sus mensajes a Evan. Particularmente aquellos donde había llamado a nuestro matrimonio una ficción conveniente. Y donde se refería a mí como una fuente confiable de estabilidad financiera. Mientras ella exploraba sus sentimientos reales en otro lugar. Vi cómo su rostro cambiaba al leer sus propias palabras, y vi desmoronarse sus defensas. Al darse cuenta de que yo no solo había descubierto la aventura. La había documentado meticulosamente, y no había forma de discutir. O de explicar para salir del lío, lo que ella misma había escrito con sus propias manos. Querías que yo lidiara con el hecho de que ya no ibas a acostarte conmigo, le dije. Con voz baja pero firme. Lidié con ello. Querías libertad y honestidad. Ahora tienes ambas cosas. El acuerdo prenupcial que firmaste es muy claro. Sobre lo que sucede cuando un miembro de la pareja comete infidelidad. Tú tomaste tus decisiones. Lauren. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Ella intentó argumentar que acceder a sus mensajes era ilegal, que yo había invadido su privacidad. Y que nada de lo que había encontrado se sostendría en la corte. Le dije que podía discutir todo eso con su propio abogado. Y que cualquier comunicación futura entre nosotros tendría que pasar a través de nuestros respectivos representantes legales. Luego di un paso atrás hacia el interior de la casa de Carson, y cerré la puerta. Podía escuchar la parada al otro lado, durante tal vez un minuto, probablemente tratando de decidir si volver a tocar o irse. Eventualmente, escuché sus pasos alejándose, y un auto arrancando en el camino de entrada. Carson me entregó otra cerveza, y me preguntó si yo estaba bien. La respuesta honesta era que no lo sabía. No tenía el corazón roto. Eso habría requerido que yo todavía amara a la persona que Lauren había revelado ser. Y yo no podía amar a alguien que me trataba con un desprecio tan casual. Tampoco estaba enojado, al menos no de esa manera caliente e inmediata. ¿Qué te hace querer romper cosas o gritar? Lo que sentía era algo más frío, y más permanente. Me sentía acabado, como si hubiera cerrado un libro que había estado leyendo durante 10 años. Y me diera cuenta de que el final no era el que esperaba, pero al menos había terminado. Las siguientes semanas fueron un borrón de procedimientos legales, presentación de documentos y posicionamiento estratégico. Michael se movió rápido, utilizando las pruebas que habíamos reunido para establecer que Lauren no solo había violado la cláusula de infidelidad del acuerdo, sino que lo había hecho mientras me engañaba activamente sobre su paradero. Y utilizaba fondos matrimoniales conjuntos, para financiar su aventura. Cada habitación de hotel, cada cena, cada escapada de fin de semana con Evan había sido cargada a nuestras tarjetas de crédito compartidas. O cubierta por retiros de nuestras cuentas conjuntas. Eso significaba que ella no solo había sido infiel,
Le había robado al matrimonio para financiar su engaño. Michael estructuró la demanda para dejar claro que este no era un caso de dos personas que se distanciaban. Este era un caso de un cónyuge traicionando y explotando sistemáticamente al otro. Lauren contrató a su propia abogada, una mujer llamada Patricia Gans, quien tenía la reputación de ser agresiva, al representar a clientas en casos de divorcio. Patricia intentó varios ángulos para desafiar nuestra posición. Argumentó que yo había violado la privacidad de Lauren al acceder a sus mensajes, que el acuerdo prenupcial estaba desactualizado y debía ser reconsiderado, y que Lauren merecía una división equitativa de los bienes conyugales, independientemente de la cláusula de infidelidad, porque ella había contribuido en igual medida al matrimonio. Michael demolió cada argumento, con el tipo de precisión tranquila que hacía que su tarifa por hora pareciera una ganga. La laptop a la que yo había accedido era propiedad conyugal conjunta, en una casa compartida. El acuerdo prenupcial había sido firmado por ambas partes, con plena representación legal presente. Y era blindado. Y las contribuciones de Lauren al matrimonio no anulaban el lenguaje claro de un contrato, en el que ella había entrado voluntariamente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Patricia intentó involucrar a Evan en el proceso, con la esperanza de que él, de alguna manera, pudiera ofrecer un testimonio que pintara la aventura de Lauren bajo una luz más empática. Michael estaba prácticamente radiante de alegría por este desarrollo. Ya había puesto a investigadores a investigar a Evan Collins. Y encontró exactamente lo que esperarías, de un consultor de gestión de 40 años. Con 2 matrimonios fallidos, y un patrón de relaciones con mujeres casadas. Evan no quería tener nada que ver con el divorcio de Lauren. En el momento en que se dio cuenta de que podría tener que testificar, o ser asociado públicamente con la ruptura de un matrimonio, desapareció más rápido que un consultor cuando se acaba el presupuesto de un proyecto. Borró sus redes sociales, cambió su número de teléfono. Y probablemente pasó a su siguiente objetivo: que no viniera con complicaciones legales desordenadas. Lauren, hay que reconocerlo, o tal vez por su terca incapacidad de aceptar la realidad, intentó mantener su dignidad durante todo el proceso. Se presentaba a las audiencias vestida de manera impecable. Hablaba con calma cuando se le pedía que se dirigiera a la corte, y, en general, intentaba proyectar la imagen de una mujer racional y profesional, que había cometido algunos errores, pero que merecía ser tratada de manera justa. El problema era que la evidencia no respaldaba la narrativa que ella intentaba vender. Los mensajes de texto no mienten. Los recibos de hotel no mienten. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, que muestran cenas caras y escapadas de fin de semana, no mienten. Y un acuerdo prenupcial, firmado con asesoramiento legal completo presente, no desaparece solo porque se vuelve inconveniente. La audiencia final se programó para mediados de diciembre, justo antes de las fiestas. Ambos abogados presentaron sus casos, aunque en ese punto era más una formalidad que una verdadera contienda. La jueza, una mujer de unos 60 años, que probablemente había visto cada variación imaginable de disfunción matrimonial, revisó la evidencia con el tipo de eficiencia cansada que sugería que ya había tomado una decisión, pero que estaba cumpliendo con los trámites para el registro. Cuando emitió su fallo, fue exactamente lo que Michael había predicho. El acuerdo prenupcial se haría cumplir. La infidelidad de Lauren había sido establecida más allá de toda duda razonable. La casa en Greenwood, que yo había financiado principalmente a través de mis ingresos, y que había sido titulada a nombre de ambos solo porque estábamos casados al momento de la compra, me sería adjudicada a mí. La mayoría de nuestros activos conjuntos, incluyendo ahorros e inversiones, se dividirían de acuerdo a las disposiciones del acuerdo, que favorecían fuertemente al cónyuge que no había sido infiel. Lauren recibiría una pequeña liquidación, que cubría sus contribuciones iniciales para el pago inicial, y algunos gastos compartidos.
Pero nada cercano a la división de 50/50 que ella esperaba. Lauren se sentó perfectamente quieta mientras la jueza leía el veredicto. Con su abogada al lado garabateando notas, que probablemente se reducían a «perdimos por completo». No me sentí triunfante, ni reivindicado. Me sentí cansado y extrañamente vacío, como si hubiera ganado una batalla que, para empezar, no debería haber tenido que pelearse. Cuando la jueza nos despidió, Lauren salió de la sala del tribunal sin mirarme. Con sus tacones resonando contra el suelo de mármol, en una especie de ritmo agudo y enojado, que sugería que apenas podía mantener la compostura. Patricia Gans le dio a Michael un breve asentimiento, reconociendo su victoria. Y eso fue todo. 10 años de matrimonio, 8 meses de traición, 6 semanas de guerra legal. Todo envuelto en una audiencia de 15 minutos, y en la firma de una jueza. Vendí la casa en Greenwood 3 semanas después. Ya no soportaba estar allí. Cada habitación me recordaba una versión de mi vida, que había resultado ser una ilusión. Una actuación cuidadosamente montada, donde yo había sido el único actor que no sabía que era falsa. Una pareja joven la compró, ambos ingenieros en una empresa aeroespacial. Hablando con entusiasmo sobre formar una familia y construir su futuro. Les deseé suerte, y traté de no pensar en lo ingenuo que había sido yo. Cuando Lauren y yo habíamos hecho lo mismo 6 años antes. El agente de bienes raíces me consiguió un buen precio. Muy por encima de lo que habíamos pagado por ella. Gracias a la continua locura del mercado inmobiliario de Denver. Tomé las ganancias, pagué la hipoteca restante, y comencé a buscar algo diferente. Boulder parecía ser la elección correcta. Lo suficientemente cerca de Denver para poder conservar mi trabajo en el concesionario. Habían sido comprensivos con mi situación. E incluso habían insinuado que un ascenso podría estar en marcha. Pero lo suficientemente lejos. Como para no encontrarme con Lauren en cada tienda de comestibles o cafetería. Encontré un lugar más pequeño, una casa adosada con vistas a la montaña. Que se sentía más como un hogar, de lo que nuestra casa de exhibición en Greenwood alguna vez fue. Sin valla blanca, sin césped inmaculado que requiriera mantenimiento constante. Solo un espacio simple y limpio, donde podía descubrir quién era yo. Sin el peso de un matrimonio fallido aplastándome. El divorcio finalizó en enero, justo después de Año Nuevo. No hubo ceremonia, ni confrontación dramática final. Solo un correo electrónico de la oficina de Michael con los documentos firmados. Y una breve nota diciendo que yo era, oficialmente, un hombre libre. Esa noche, me llevé a mí mismo a cenar. Nada elegante, solo un buen restaurante de carnes en Boulder, donde nadie conocía mi historia. Ni le importaba mi pasado. Pedí un buen bourbon, comí mi comida lentamente. Y traté de descifrar qué se suponía que debía sentir. El alivio parecía demasiado simple. La felicidad se sentía prematura. La tristeza habría sido apropiada, excepto que, en realidad, no extrañaba a Lauren. No a la persona en la que ella había resultado ser. Lo que extrañaba era la idea de ella, nuestro potencial, el futuro que había imaginado. Y que se había evaporado como la niebla matutina. Lauren intentó contactarme una vez más, en febrero. Yo ya estaba instalado en la casa de Boulder. Había empezado a hacer senderismo los fines de semana para despejar mi mente. En general, estaba encontrando un ritmo que no implicaba analizar, constantemente, dónde había fallado mi matrimonio. Mi nuevo número no estaba en el directorio, pero ella me encontró a través de las redes sociales. Con un mensaje que era o desesperado o manipulador. Dependiendo de lo generoso que quisieras ser con tu interpretación. Dijo que había cometido errores terribles, que ahora entendía lo que había tirado por la borda. Y que tal vez podríamos hablar sobre empezar de nuevo, o al menos encontrar un cierre. Se veía diferente en su foto de perfil, cansada, mayor de alguna manera. Como si los últimos meses la hubieran envejecido en formas que los costosos productos del cuidado de la piel no podían arreglar. No respondí de inmediato.
Una parte de mí quería ignorarlo por completo, dejar que el silencio fuera mi respuesta final. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 10 años con esta mujer. Y que alguna vez había creído genuinamente que envejeceríamos juntos. Sintió que ella merecía algún tipo de cierre, incluso si yo no se lo debía. Le sugerí que nos reuniéramos a tomar un café. El mismo enfoque de territorio neutral que ella había utilizado cuando propuso su fantasía de matrimonio abierto. Esta vez, sin embargo, yo era quien establecía los términos. Se presentó luciendo frágil, de una manera que nunca antes había visto. Lauren siempre había sido serena, siempre tenía el control, siempre proyectaba confianza. Incluso cuando las cosas se estaban desmoronando. Pero la mujer que se sentó frente a mí, en esa cafetería de Boulder, parecía derrotada. Había perdido peso. Su ropa no le quedaba del todo bien. Y había algo quebradizo en sus ojos que sugería que había aprendido algunas lecciones duras. Y que todavía estaba procesando el costo. Empezó a disculparse, a explicar, a ofrecer justificaciones por su comportamiento. La dejé hablar durante unos minutos, luego levanté la mano para detenerla. Lauren. Voy a decir esto una vez y luego habremos terminado. Lo que hiciste no se trataba de pasión. O de encontrarte a ti misma. O de necesitar satisfacción emocional. Tomaste el camino fácil y egoísta. Querías la seguridad de nuestro matrimonio. Y la emoción de una aventura. Y te convenciste a ti misma de que merecías ambas cosas. Me trataste como a una conveniencia. Como a una billetera y una red de seguridad, y te burlaste de mí con tu amante. Mientras seguías cobrando los cheques que nuestra sociedad proporcionaba. Eso no es un error. Eso es una elección. Y cuando me enteré y te hice responsable. No sentiste un remordimiento genuino. Te sentiste enojada. Porque te atraparon y tuviste que enfrentar las consecuencias. Intentó interrumpir, argumentar que había cambiado, que entendía lo que había perdido. Yo continué. El divorcio es definitivo. La casa está vendida. Nuestra vida juntos se acabó. Querías libertad. Querías ser auténtica y vivir sin restricciones. Felicidades. Obtuviste exactamente lo que pediste. La diferencia es que ahora tienes que hacerlo sin mi apoyo. Sin mis ingresos, sin la cómoda existencia suburbana que diste por sentada. Mientras estabas ocupada destruyéndola. Espero que haya valido la pena. Espero que Evan haya sido todo lo que pensabas que sería. Y espero que hayas aprendido algo de esto. Antes de lastimar a alguien más de la misma manera en que me lastimaste a mí. Estaba llorando para cuando terminé. Con el rímel corriéndose por su rostro en esas rayas negras que habrían sido trágicas. Si a mí todavía me importara lo suficiente como para encontrarlas significativas. Me preguntó si había alguna oportunidad para nosotros. Alguna posibilidad de reconstruir lo que habíamos tenido. Le dije la verdad. No había nada que reconstruir. Los cimientos estaban podridos, y ambos habíamos sido demasiado tercos. O estábamos demasiado asustados para admitirlo, hasta que toda la estructura se vino abajo. El matrimonio que habíamos tenido no valía la pena salvarlo. Y las personas en las que nos habíamos convertido durante el colapso, ya no eran compatibles. No estaba enojado con ella. Ni siquiera estaba decepcionado. Simplemente había terminado. Salí de esa cafetería y no miré atrás. Escuché que se mudó a California unos meses después. Que aceptó un trabajo en una startup tecnológica en San Francisco. Y que empezó de nuevo en una ciudad donde nadie conocía su historia. Escuché que publicaba frases inspiradoras sobre el crecimiento. Y sobre aprender de los errores en las redes sociales. El tipo de autoconciencia performativa que sugiere a alguien que ha rediseñado la marca de su pasado. En lugar de reconciliarse genuinamente con él. Escuché que Evan Collins se comprometió con otra persona, otra mujer de otra aventura. Y que Lauren tuvo una pequeña crisis cuando se enteró. Escuché todo esto de segunda mano.
A través de conocidos mutuos que no entendían que yo ya había superado el que me importara un demonio su drama. Mi propia vida mejoró en formas pequeñas e incrementales, que sumaron algo significativo. Conseguí el ascenso en el trabajo. Asumí el cargo de gerente general de todo el grupo de concesionarios. Y comencé a ganar el tipo de dinero que hacía que el acuerdo de divorcio pareciera una sabia inversión. Me reconecté con viejos amigos, a los que había descuidado durante mi matrimonio. Hice amigos nuevos, a través de grupos de senderismo y eventos comunitarios. Salía ocasionalmente, nada serio, solo cenas y conversaciones con mujeres que eran interesantes. Y que no venían con el equipaje de una traición. Aprendí a estar solo, sin sentirme solo. Aprendí que el matrimonio no era el destino que me habían enseñado a creer que era. Aprendí que a veces, lo mejor que puedes hacer, es alejarte de algo roto. En lugar de desperdiciar años tratando de arreglarlo. Un año después del divorcio, estaba parado en un sendero en las afueras de Boulder. Mirando las montañas al atardecer, pensando en lo diferente que había resultado mi vida. Respecto a lo que había imaginado. El sueño americano que había estado persiguiendo, la casa perfecta, el matrimonio estable. La ilusión de la permanencia, se había revelado como exactamente eso, una ilusión. Pero la vista desde este sendero, el aire limpio. La sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar, sin tener que actuar para nadie. Ni fingir que todo estaba bien. Eso se sentía más real. Que cualquier cosa que hubiera experimentado en los últimos años de mi matrimonio. Había perdido una esposa, una casa, y 10 años de mi vida en una relación que había estado muriendo. Mucho antes de que alguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. Pero había ganado algo más valioso. El conocimiento de que podía sobrevivir a la traición, enfrentar las consecuencias. Y salir al otro lado más fuerte, y más claro sobre lo que realmente importaba. Lauren había querido libertad. Había querido ser auténtica, vivir sin restricciones, explorar sus necesidades sin ser juzgada. Obtuvo todo eso, solo que no de la manera que había imaginado. Obtuvo la libertad que proviene de quemar tu vida, y tener que reconstruir desde cero. Obtuvo la autenticidad de enfrentar consecuencias. Sin la red de seguridad de una pareja que toleró su egoísmo durante demasiado tiempo. Pudo explorar sus necesidades, mientras aprendía que la emoción se desvanece. Y que los amantes desaparecen. Cuando las cosas se ponen difíciles y la vida real interfiere con la fantasía. Yo obtuve algo mejor. Obtuve claridad. Obtuve respeto por mí mismo. Obtuve el conocimiento de que había manejado una situación terrible con dignidad, y con fuerza. De que no había rogado, ni transigido, ni aceptado menos de lo que merecía. Obtuve una vida que me pertenecía, moldeada por mis elecciones. En lugar de por la traición de otra persona. Y obtuve la comprensión de que, a veces, lo más difícil que puedes hacer es soltar lo que creías que querías. Para hacer espacio para lo que realmente necesitas. La casa en Greenwood se había ido. Vendida a una pareja con sueños que tal vez funcionarían mejor que los míos. El matrimonio que se suponía iba a durar para siempre. Había durado lo suficiente para enseñarme lo que yo no quería. La mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Se había revelado como alguien a quien apenas reconocía, y a quien, ciertamente, no extrañaba. Pero las montañas seguían allí. Los senderos seguían esperando. Y la vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo y día a día, era finalmente genuinamente mía. Parado allí en ese sendero de Boulder, viendo al sol pintar las montañas en tonos de naranja y rojo. Me di cuenta de que no estaba amargado. No estaba enojado. Ya ni siquiera estaba triste. Simplemente era libre. Libre del peso de un matrimonio agonizante. Libre de la obligación de arreglar algo que se había roto de adentro hacia afuera. Libre del agotador acto de fingir que todo estaba bien, cuando era todo lo contrario. Lauren me había dado un regalo accidental con su declaración. Aquella noche en nuestra cocina en Greenwood.
Me había obligado a enfrentar la verdad que yo había estado evitando. A tomar acción, en lugar de ahogarme en esperanza. A elegirme a mí mismo, por encima de una relación que había dejado de servirnos a ambos hace años. El divorcio me había costado dinero, tiempo, y una parte de mi fe en las relaciones. Pero me había devuelto algo más valioso, mi vida, mi agencia. Mi capacidad de alejarme de las situaciones que me menospreciaban. Aprendí que la fuerza no es quedarse en una mala situación, porque estás demasiado asustado. O eres demasiado orgulloso para admitir la derrota. La fuerza es reconocer cuando algo se ha acabado, cortar por lo sano. Y construir algo mejor con las piezas que quedan. Había aprendido que el amor sin respeto es solo codependencia con un mejor marketing. Y había aprendido que, a veces, la persona a la que intentas salvar de sus propias malas decisiones es, en realidad, la persona de la que necesitas salvarte a ti mismo. Lauren estaba en algún lugar de California ahora. Probablemente contando su versión de nuestra historia a nuevos amigos. Quienes no conocían las partes que ella omitiría. La infidelidad, la manipulación. El frío cálculo detrás de su decisión de mantenerme como apoyo financiero. Mientras exploraba sus sentimientos auténticos en otro lugar. En su versión, yo probablemente era el esposo controlador que no pudo soportar su crecimiento. El hombre rígido que se había negado a evolucionar con ella. El que había usado un acuerdo prenupcial como arma, en lugar de perdonar sus errores humanos. Y tal vez, algunas personas creerían esa versión. Las personas creen lo que quieren creer. Dan forma a las narrativas para confirmar su visión del mundo existente. Y le dan el beneficio de la duda a quien cuente la historia más convincente. A mí ya no me importaba. Su narrativa no cambiaba los hechos. Los mensajes de texto donde se había burlado de mí con su amante. Los recibos de hotel cargados a nuestras cuentas conjuntas. Los 8 meses de engaño sistemático. Mientras ella disfrutaba de la seguridad de nuestro matrimonio y de la emoción de su aventura. La entrega fría y corporativa de su decisión. De terminar nuestra relación física sin discusión ni compromiso. El intento de manipulación cuando me negué a jugar el papel del tapete comprensivo que ella había esperado. A los hechos no les importaban las narrativas, y tampoco a los acuerdos prenupciales. Ni a los jueces que habían visto esta historia desarrollarse 100 veces antes. Encendí mi camioneta, y conduje de regreso bajando la montaña. Mientras el crepúsculo se posaba sobre Boulder. Mañana, iría al trabajo, administraría el concesionario, lidiaría con clientes y mecánicos. Y con la logística interminable de mantener un negocio funcionando sin problemas. Al día siguiente, podría salir a los senderos otra vez, o ponerme al día con amigos. O simplemente sentarme en mi terraza a leer un libro, sin que nadie me exigiera esfuerzo emocional. Ni me hiciera sentir culpable por desear honestidad y respeto básicos. La vida se había vuelto más simple, más pequeña de algunas maneras, pero más grande de otras. Menos performativa, más genuina, menos centrada en cumplir expectativas. Y más enfocada en descubrir qué era lo que realmente me hacía feliz. El sueño americano que me habían vendido, la casa, el matrimonio. La presencia en redes sociales cuidadosamente seleccionada que mostraba una vida perfecta. Había resultado ser una trampa. No porque esas cosas fueran inherentemente malas, sino porque las había perseguido. Sin preguntarme si realmente se alineaban con lo que yo quería o necesitaba. Había seguido el guión, porque eso era lo que se suponía que debías hacer. Conocer a alguien, enamorarte, casarte, comprar una casa, proyectar éxito al mundo. Nadie te dice qué sucede cuando la persona que elegiste se revela como alguien diferente a quien creías que era. Nadie te prepara para la muerte lenta de una relación que se ve perfecta por fuera. Pero se siente vacía por dentro. Nadie te advierte que, a veces, la decisión correcta se siente como un fracaso. Porque no coincide con la narrativa que has estado construyendo durante una década. Pero esto es lo que aprendí, fracasar no es terminar algo que no está funcionando.
Fracasar es quedarse en algo que te está matando, porque tienes demasiado miedo. O demasiado orgullo para admitir que cometiste un error. Fracasar es tolerar la traición, porque has invertido demasiado tiempo como para alejarte. Fracasar es aceptar menos de lo que mereces, porque la alternativa requiere coraje e incertidumbre. Yo no había fracasado. Había sobrevivido, y ahora estaba haciendo algo aún mejor. Estaba viviendo. Lauren podía quedarse con California, con sus frases inspiradoras. Y con su presencia en redes sociales cuidadosamente editada. Podía quedarse con Evan, o con el siguiente Evan. O con cualquier otra persona de la que se convenciera que era su verdadera alma gemela. Hasta que el patrón se repitiera, la emoción se desvaneciera. Y se quedara con el mismo vacío que intentó llenar con nuestro matrimonio. Podía quedarse con su versión de los hechos, con sus justificaciones. Y con su creencia de que ella había sido la víctima. En una relación que simplemente había seguido su curso. Ya nada de eso importaba, porque yo había recuperado la única cosa que verdaderamente me pertenecía. Mi futuro. Las montañas seguían allí cuando me desperté a la mañana siguiente. El sol seguía saliendo sobre Boulder, pintando el cielo en esos colores imposibles. Que te hacen creer en los nuevos comienzos, y en las segundas oportunidades. Mi café todavía sabía bien. Mi vida, reducida a lo esencial y reconstruida desde cero, todavía se sentía mía. De una manera en que no lo había hecho en años. Y en algún lugar de Colorado, en una casa adosada con vistas a la montaña y sin fantasmas. Yo era finalmente, y completamente, libre.